Bueno, el doctor Poma me comentó que ayer hicieron la primera clase de semiología, ¿no? ¿Sí? Han hablado sobre historia clínica y todo detalles. ¿Correcto? ¿Es así? Sí. Muy bien. ¿Dónde van a hacer las prácticas? ¿Aprenden? Nada. Sí. ¿Quién va a ser sus profesores? ¿De prácticas? ¿Perdón? ¿De hoy? No, de práctica, pues. Depende. Aparte de los Poma, ¿quién es el delegado? ¿Hay delegado acá? ¿A cuántos profesores hay? 11. Muy bien. Bueno, entre ellos está el doctor Poma, como él es coordinador, me ha pedido que les haga la charla de semiología cardiovascular. Bueno, soy Richard Soto Becerra, soy cardiólogo, profesor, trabajo en COR. Y bueno, conmigo se van a ver las prácticas probablemente en medicina interna, ¿no? Tal vez algunas clases también de semiología que nos van a pedir que dediquemos como parte del capítulo de semiología cardiovascular que después se va a desarrollar. Hoy básicamente lo que les vengo a comentar es una visión general o una pincelada de lo que se ve pues, en la parte de la cardiología, enfocado a la parte de introducción a la clínica o a la semiología, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este tema, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante pues, hablar de la semiología cardiovascular? Evidentemente porque el sistema cardiovascular es fundamental en todo ser humano y que también pues, y que además pues, porque las enfermedades cardiovasculares en la actualidad pues, son la principal causa de muerte del mundo, ¿no? La tercera parte de la gente se muere por un problema cardiovascular. Por lo tanto, pacientes con enfermedades cardiovasculares siempre lo van a tener, quieran o no quieran. Les guste o no les guste, van a tener que abordar pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y es fundamental, evidentemente, pues, conocer el impacto que tiene esta condición o esta patología en la población general. ¿Okay? En el mundo, la principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular. En el Perú también estamos por ahí. Casi la tercera parte de las muertes pues, se deben a una enfermedad, en especial la cardiopatía isquémica, ¿no? Y miren ustedes cómo es la prevalencia de la enfermedad cardiovascular. Conforme aumenta la edad, sin duda que las enfermedades cardiovasculares aumentan, tanto en hombres y en mujeres, ¿no? Pero se ve algo interesante, ¿no? Que conforme avanza la edad, pues las mujeres tienen inicialmente cierto grado de protección, tienen menos prevalencia o incidencia de enfermedades cardiovasculares comparado con los hombres. Pero conforme avanza la edad, pues este grado de menos o de mayor protección en las mujeres para enfermedades cardiovasculares prácticamente desaparece, ¿no? A partir de los 70, 80 años esto ya se hace indistinto. Y obvio, el paciente con enfermedad cardiovascular o sospecha de enfermedad cardiovascular lo van a encontrar pues, a todo nivel. Cuando empiecen sus prácticas, si ya lo están haciendo, en la sala de emergencia van a ver un montón de pacientes que vienen con enfermedades cardiovasculares o con sospecha de una enfermedad cardiovascular, a la cual ustedes van a tener que abordar y hacer un triaje adecuado en estos pacientes. En la consulta externa, también, cuando empiecen a hacer su práctica, ¿no? O cuando empiecen ustedes a trabajar, ¿no? En el Perú, ahí van a ver pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces es fundamental que ustedes lleven conceptos fundamentales que les permitan pues, abordar correctamente a estos pacientes y poder pues, hacer el diagnóstico adecuado y el tratamiento correspondiente. Y en cardiología, pues, es bastante práctico, ¿no? Pero no es tan complejo en la parte semiológica, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene aspectos bastante concretos, bastante definidos en relación pues, a signos y síntomas en este campo, ¿no? Acá son los signos y síntomas más importantes en cardiología. La disnea, el edema, el dolor torácico, las palpitaciones, el síncope, la cianosis, por ahí otros signos y síntomas que se pueden agregar, pero estos son los fundamentales, ¿ok? Y sobre esto vamos a trabajar. Porque la presencia de uno de estos signos o síntomas nos va a orientar la posibilidad de que su paciente tiene una enfermedad cardiovascular. Muy bien, empezamos por disnea, ¿no? Es uno de los síntomas que el paciente nos va a referir, ¿no? Una de las sensaciones que el paciente suele describir, y obviamente pues, es un hallazgo obviamente subjetivo, en la cual el paciente nos va a referir pues, una sensación de dificultad para respirar, una sensación de falta de aire, una sensación de ahogo. ¿Okay? Este síntoma, adelante, como todo síntoma subjetivo, pues va a variar mucho, va a depender mucho de
de la intensidad con que el paciente lo quiera referir, por lo tanto es muy subjetivo. ¿Okay? La intensidad específicamente, ¿no? Y existen diferentes aspectos fisiopatológicos que nos pueden explicar de manera específica por qué la disnea se desarrolla en el paciente. Hay varias teorías, una de ellas es la teoría neuromecánica de por qué una persona establece o empieza a referir la presencia de disnea, ¿no? Entonces eso ustedes lo pueden revisar. Lo importante es entender de que la disnea puede tener diferentes formas o diferentes causas y va a depender de cómo se presenta. Si esta disnea aparece de forma abrupta, súbita, pues existe un grupo de patologías que la pueden explicar, a diferencia de una disnea progresiva, ¿no? Que aumenta de forma paulatina con el transcurrir de los días, semanas, meses. En cambio, cuando un paciente súbitamente pues, nos empieza a relatar la presencia de disnea, hablando de ustedes como es disnea o disnea. Ellos han enseñado a decir disnea, ¿no? Es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando tenemos acá todos dicen disnea, o no me van a mentir que ya digo disnea. Pero Disney es, ¿qué tipo de palabra es? Es aguda, es lúgula, no sé cómo se dice. No se tildería. ¿Ah? No se tildería. Hay que tener cuidado esto, ¿no? Entonces se dice disnea, no se dice disnea. Normalmente decimos disnea, ¿no? La llamaríamos como una esdrújula, le deberíamos poner título, ¿no? Lo correcto es disnea, por si acaso. ¿Ya? Después ponemos un segundo. Se dice disnea, ¿no? Porque es una palabra grave, todos lo han dicho, pero siempre lo decimos disnea, porque ya nos hemos acostumbrado. ¿Ok? Disnea es la forma correcta de pronunciarla. Muy bien, entonces, más allá de este aspecto, vamos a entender que este síntoma puede tener diferentes formas de presentación. Puede aparecer abruptamente. El paciente está tranquilo, estable y está acostado en cama, está sentado en el bus y que cuando se levanta abruptamente empieza a sentir a veces empieza a presentar una sensación de falta de aire, ahogo, fatiga, sensación de que se muere. A diferencia de otros pacientes que de forma progresiva empieza a notar esa sensación de falta de aire. Inicialmente a grandes esfuerzos, ahora a medianos esfuerzos, ahora con solamente dar un paso, ¿correcto? Es algo que ha ido en el tiempo aumentando de forma progresiva. Miren ustedes, cuando la disnea tiene un inicio súbito, pues existen diferentes patologías que lo pueden potencialmente explicar, entre ellos enfermedades pulmonares y enfermedades extrapulmonares. Dentro de las enfermedades pulmonares, evidentemente una obstrucción de la vía aérea puede explicar eso, ¿no? Estás ahí en una carnicería comiendo rico tu carne, por ahí te distrae y ¡pam! Te atragantas. Obviamente vas a estar con una sensación de dificultad para respirar, ¿no? ¿Qué más? Pues el asma bronquial, una exacerbación del asma, ¿correcto? Una enfermedad crónica, bueno, obstructiva, una exacerbación, usted sería esto, ¿no? Un broncoespasmo, una neumonía, un neumotórax, un derrame pleural, un tromboembolismo pulmonar, etcétera, ¿no? Cualquier patología o cualquier injuria aguda en el pulmón o reagudizada puede generar este tipo de síntomas de forma aguda. Pero también existen otras causas de disnea que no son pulmonares. Ejemplo, pues problemas cardiológicos, tema del cual hoy se debe hablar, ¿no? Como por ejemplo un edema agudo del pulmón, una hiperventilación por ansiedad, que es muy frecuente en jóvenes, acidosis metabólica, alteraciones neuromusculares. ¿Ok? Pero también hay otras causas, miren ustedes, cuando esta disnea es progresiva, en el tiempo va aumentando, pues existen también enfermedades pulmonares o del sistema o de las vías aéreas, ¿correcto? Como enfermedades crónicas, fibrosis, neoplasias, enfermedades del parénquima pulmonar, enfermedades pleurales, todas las patologías pulmonares que afectan en gran medida pues la mecánica, la funcionalidad del parénquima pulmonar, crónicamente nos van a dar esta sintomatología, pero también pues existen otras, ¿no? Fuera o más allá de los pulmones, como las enfermedades cardiovasculares al cual nos vamos a concentrar. Ejemplo, una insuficiencia cardíaca crónica, patologías como arritmias cardíacas, cardiopatías isquémicas, tumores cardíacos, valvulopatías, etc. Entonces es una lista gigante, ¿no? Que ustedes obviamente tienen que revisar, repasar, para pues que puedan dar un buen examen y dar buenas notas. Pero más allá de eso, también recordar, ¿no?
qué escenarios clínicos me plantean a mí la presencia de un paciente con una historia francamente definido de una disnea aguda, pero es un paciente que nos relata una historia de una enfermedad que ha ido progresando en el transcurrir de las semanas, meses, ¿no? Y obviamente me vaya planteando escenarios o diagnósticos probables, ¿no? Entonces es importante definir la forma de aparición de esta disnea, si es aguda o crónica, ¿right? Existen diferentes escenarios o causas. Y obviamente hoy vamos a hablar de la disnea de origen cardíaco, ¿no? Usted nos ha mostrado una lista gigante, ¿no?, de múltiples causas de disnea, pulmonares, extrapulmonares, metabólicas, endocrinológicas, etc. Es muy grande. Pero ahora nos vamos a enfocar en cómo definir esta sensación de falta de aire, el cual nos viene a contar el paciente, tiene un origen cardíaco o no tiene un origen cardíaco. ¿Okay? Y acá les muestro esto, pues, ¿no? Justamente todos los datos que nos hacen pensar que esta disnea puede ser cardíaca, ¿no? Una de ellas es justamente que ¿cómo se llama? La disnea de origen cardíaco suele estar asociado con el esfuerzo y calmar con el reposo. Entonces eso se asocia a un problema cardiológico, que no necesariamente es así. Un paciente con una enfermedad pulmonar también hace lo mismo. Cuando hace un esfuerzo se va a fatigar más que cuando está en reposo. Entonces, pero obviamente esto es diferente con la insuficiencia renal u otras patologías que también nos pueden causar disnea, ¿no? Bueno, el otro es de que suele presentar esta disnea de origen cardíaco, suele asociarse a disneas paroxísticas nocturnas. Esto sí, y empieza a ser más específico de las patologías cardiovasculares. El paciente que durante el transcurrir de las semanas o días nos refiere que se fatiga y que ésta se asocia aún más o que se exacerba con el esfuerzo y calma con el reposo, nos relata que durante las noches se despierta abruptamente, ¿correcto?, con sensación de falta de aire, ahogo, incluso con ganas de querer visionar, vituria. Entonces son datos fundamentales que me hacen pensar de que esta disnea sea, pues, de origen cardíaco. Otro es de que cuando se acuesta, el paciente siente que la disnea empeora. Dato importante, dato crucial que me hace pensar de que esta puede ser de origen cardíaco. La presencia de ortopnea, ¿no? El paciente ya está avanzando de forma progresiva el desarrollo de esta sintomatología a tal punto que ya no puede estar en el cúbito, tiene que estar semisentado o sentado prácticamente al borde de la cama porque la sintomatología es bastante intensa, ¿okay? Pero además, si este síntoma de la disnea se asocia a otros datos clínicos, miren ustedes, ejemplo, edema de miembros inferiores, incrustación yugular, crépitos bibasales, tercer o cuarto ruido, evidentemente esa información me está ayudando ya a entender de que esta sintomatología está asociada muy probablemente a un problema cardiovascular, ¿ok? Entonces, evidentemente la disnea pulmonar tiene sus propias características y otras también, ¿no? Pero acá nos vamos a enfocar a la disnea asociada a un problema cardiovascular, ¿correcto? Está clarísimo, ¿no? Aquel paciente que tiene sensación de falta de aire y que aumenta con el esfuerzo, calma con el reposo, no tolera el decúbito, nicturia, esta enfermedad es progresiva, incluso el paciente pues, hace episodios de disnea paroxística nocturna. Además tenemos edema de miembros inferiores, incrustación yugular, crépitos bibasales, pues muy probablemente esta sintomatología apunta a que en el corazón hay algo que no está funcionando bien, ¿ok? Entonces es importante estos datos también, importante miren ustedes, si ocultan tercer ruido, cuarto ruido, también nos hace pensar de que este origen puede ser, esta sintomatología nos está apuntando a que problema está en el corazón, ¿no? Muy bien. Cuando la disnea pues tiene ya obviamente definido que el problema es cardiovascular, ¿no? Evidentemente no está hablando de que estamos frente a una insuficiencia cardíaca. Y en el enfoque de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Nosotros clasificamos justamente a la insuficiencia cardíaca de acuerdo al grado de sintomatología, ¿ok? Y esta sintomatología está directamente relacionada pues a la disnea, ¿ok? La insuficiencia cardíaca entonces tiene diferentes formas de clasificar. Una de ellas es la NICE. O sea, la clase 1 nos habla incluso de pacientes asintomáticos, no tienen síntomas, pero tienen alteraciones en la estructura del corazón o riesgo justamente de poder desarrollar esta enfermedad, ¿ok? La clase funcional 2, justamente ahí sí el paciente con insuficiencia
insuficiencia cardíaca tiene sintomatología y la disnea es justamente el síntoma fundamental, ¿no? Que justamente lleva a este aspecto, que el paciente tiene ya limitaciones, no es nada importante, pero sí limitaciones leves. Miren ustedes, que van a justamente a evitar que el paciente haga una actividad física normal. ¿Ok? La actividad física normal incluso te puede generar una serie de síntomas, entre ellas la disnea, ¿no? Ya obviamente cuando la clase funcional es 3, la limitación es mucho mayor justamente, y cuando es 4, el paciente ya incluso con insuficiencia cardíaca ya no puede incluso hacer sus actividades porque pues está totalmente limitado incluso al reposo, ¿no? Está sentado sin moverse y tiene disnea y tiene otras sintomatologías que hablan de la insuficiencia cardíaca, el paciente está bastante avanzada. Entonces, esto es un dato muy importante, es una clasificación que usamos normalmente de forma muy común en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la variable o el síntoma que consideramos bastante es la disnea, ¿no? ¿Cuánto limita la actividad del paciente? ¿No? Si la limita es 2, además de grado leve 2, si la limita de manera significativa grado 3, y si es que esta se presenta incluso al reposo, pues ya es el grado 4, ¿no? Muy bien, entonces otro aspecto que vamos a evaluar, pues en este caso pues ya este es un signo, ¿no? Que son los edemas, también son por signos fundamentales que nos ayudan a definir si este hallazgo en la evaluación clínica se debe o no a un problema cardiovascular. Un problema cardiovascular o una patología cardiovascular va a generar un impacto sistémico en todo el cuerpo, ¿no? Versus a otras patologías que suelen ser focales, como pues una lesión vascular o una infección local, etc., ¿no? Entonces, importante diferenciar patologías que generan un impacto sistémico, como la patología cardiovascular, como una enfermedad renal, como una hepatopatía o como un problema pulmonar, versus otros problemas que suelen ser más focales. Acá esto es importante definir porque este síntoma se evalúa basado en este sentido. Miren ustedes, cuando ustedes tienen un paciente con edema de miembros inferiores, es importante identificar si este edema se encuentra en la misma intensidad en ambas piernas o solo en una extremidad. Esto define mucho, me orienta bastante, ¿correcto? A definir justamente si es que la causa de este edema es focal, local o es un problema sistémico, como por ejemplo un problema con una enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes cuando evalúen a su paciente definan si el edema de miembros inferiores es bilateral o, mire acá, ¿qué está pasando aquí? Unilateral. Es unilateral, es clarísimo, ¿no? Miren ustedes, ¿cómo se llama este? Muy bien. ¿No? Miren acá, ¿qué está pasando acá en este lado? Evidentemente una pierna está más grande o más gruesa que la otra, ¿no? Y probablemente pues también pase lo mismo acá, ¿no? Bien, entonces, acá también es importante ver otros datos clínicos, miren ustedes, del edema de miembros inferiores. ¿Hasta dónde llega ese edema? Ese edema llega por debajo de la rodilla, hasta la cadera, hasta el sacro. ¿Hasta dónde llega? ¿No? Llega hasta casi todo el cuerpo. ¿Cómo se llama ese hallazgo clínico donde el edema abarca todo el cuerpo? Anasarca, exactamente, ¿no? Entonces todo eso es importante ver, ¿no? Y también es importante ver en qué momento del día ese edema limpia, hunde, desaparece, o en qué momento del día ese edema incrementa, ¿no? Se exacerba. El edema desde la mañana, desde el amanecer, está presente en el paciente, o en el transcurrir del día el edema pues, empieza a aumentar de manera significativa. Ese es otro dato importante que tienen que considerar. Miren qué aspectos importantes tienen ustedes que considerar en el análisis del edema. Uno, ¿cuál es? Si es unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, ¿qué les impresiona? Un problema focal, una enfermedad, adelante, una enfermedad vascular, ¿no? Una insuficiencia venosa, por ejemplo, de unas venas que están en ese lado, ¿no? Pero si el edema es bilateral, ¿qué nos dice? Que es más sistémico. Es más sistémico, que de repente pues, tiene una hepatopatía, ¿no? Una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca, ¿correcto? En donde pues obviamente el impacto abarca ambas extremidades por igual. Que tenga insuficiencia venosa de la misma magnitud en ambas piernas, puede ser, pero es más raro, pues, es menos probable, ¿no? Entonces, el edema bilateral simétrico me hace pensar que es un problema sistémico. El edema unilateral me hace pensar más en un problema focal. Ejemplo, hemos dicho, problemas venosos, ¿no? Insuficiencias venosas. Otro ejemplo,
¿Me ayudan? ¿Qué? Una infección, claro que sí, una celulitis. Una celulitis, ¿no? Además de tener edema, tiene otros datos clínicos, ¿no? ¿Qué más tiene? Tiene eritema, tiene dolor, ¿no? Globosis y lo demás, ¿no? Bien, los otros son datos así importantes que uno tiene que evaluar, ¿no? Bueno, avancemos entonces. Otro dato que les expliqué. Les comenté también que es importante, además de ver la distribución del edema, es los horarios. El edema en el transcurrir del día aumenta en intensidad hasta llegar a su efecto máximo en la tarde-noche, o desde que el paciente despierta ya está con el edema en su máxima intensidad y así se mantiene en el día. Eso me ayuda a diferenciar. ¿En qué sentido? A ver, ¿qué patologías me generan este tipo de problemas? Miren ustedes. ¿Qué patologías me generan este tipo de hallazgos? El edema que aumenta de forma progresiva en el día. ¿A qué me hace pensar? ¿A qué tipo de patologías? Problemas patológicos de cardiología, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa en el día aumenta, empieza a molestar, por más que sea unilateral. ¿Ok? La insuficiencia cardíaca también. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la noche en el paciente con insuficiencia cardíaca cuando va a dormir? Tiene icturia. El paciente con insuficiencia cardíaca en la noche funde los edemas de miembros inferiores porque tiene icturia. Se levanta cada rato a reaccionar. ¿Ok? A diferencia del paciente con insuficiencia renal. ¿Cómo despierta el paciente con insuficiencia renal? Abotagado, con los ojos hinchados y así se mantiene todo el día. ¿Ok? Ese es un aspecto importante a poder diferenciar. También es la intensidad. ¿Una insuficiencia venosa me va a generar a la sarca? No, es más focal, ¿no? Pero sí, pues, una patología como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, que en algún momento del tiempo nos van a generar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. Bien. Bueno, recuerden también este dato importante, miren ustedes. Además de las patologías locales, sistémicas, también hay otras condiciones que pueden generar edema de miembros inferiores. Obviamente que suele ser bilateral. Ejemplo, los fármacos. Los bloqueadores de canales de calcio, amlodipino, nifedipino, son causa hasta un 5% o 10% de los que consumen estos fármacos de causar edema de miembros inferiores. No son edemas masivos, no son a las arcas, pero sí generan un edema de miembros inferiores que es importante indagar y preguntar al paciente. Porque si no lo preguntan dónde está, ustedes van a estar pensando en miles de cosas cuando la causa es un fármaco y suspendiéndolo todo se va a arreglar. ¿Okay? Y bueno, ya hemos hablado pues, que hay otras condiciones, ¿no? Como insuficiencia cardíaca, enfermedad crónica, cirrosis hepática e hipotiroidismo, son las enfermedades sistémicas que debemos siempre recordar y que tienen un patrón característico cada uno de ellos, ¿no? Bien, el otro síntoma es el dolor torácico, ¿no? Y esto es clave en cardiología, ¿o no? El dolor torácico es fundamental en cardiología. Entenderlo, analizarlo, interpretarlo. En cardiología este síntoma es crucial, porque nos va a orientar a plantear que este paciente puede estar desarrollando pues, un problema extremadamente serio, o de repente nada, simplemente tiene algo que no es relevante en el paciente, ¿no? Entonces, en el dolor torácico sí hay que ser, como en todos los signos y síntomas, ¿no? Una adecuada anamnesis para poder establecer el origen del dolor torácico, ¿no? Y es fundamental en el análisis del dolor torácico definir ciertos aspectos, ¿no? Como los que acá estamos mostrando, miren ustedes. Cuando el paciente viene por dolor torácico, pues tenemos que indagar, ¿no? Y analizar todas estas características, ¿ok? Por ejemplo, el tipo de dolor torácico, ¿no? El dolor torácico tipo hincada es diferente al dolor torácico tipo opresivo, al tipo urente, totalmente diferente, ¿no? ¿Cuál es el que les preocuparía más a ustedes? Hincada, opresivo, ¿cuál les preocuparía más? Todos. Ninguna de las anteriores. Están los tipos alternativos. ¿Ah? Opresivos. Claro, que el dolor opresivo está más asociado a un problema cardiovascular. Los dolores tipo hincada, en donde el paciente dice, me duele aquí, doctor. Siempre se me duele aquí,
Ese es el dolor que claramente no es cardiológico. ¿Ok? Los dolores torácicos tipo hincada, que van a ver con mucha frecuencia en la consulta externa, no suelen estar asociados, no suelen, ¿no? Nunca es 100%, pero no suelen estar asociados a problemas cardiológicos. Suelen estar asociados a problemas más externos, como condritis, y que suelen ser exacerbados por estados de ansiedad, estrés. ¿Okay? El dolor tipo hincada, totalmente localizado y definido por el paciente. Suele ser así el paciente, no duele aquí. Mira su dedo del paciente, no duele aquí, doctor, aquí me hinca. Bueno, es muy probable que eso no sea un dolor de origen cardiológico. Doctor, ¿a qué se asociaba? ¿Perdón? ¿A qué se asociaba? Si no era cardiológico, ¿a qué se asociaba? ¿A qué te refieres? ¿El tipo hincada? Sí. A inflamaciones de los cartílagos, por ejemplo, costocondritis, y que suelen ser exacerbados generalmente por estados de estrés, ansiedad. ¿Okay? Hay otros factores también, evidentemente, ¿no? ¿Qué más? La localización. Es importante definir la localización. Les comenté. Me duele aquí, en este puntito, doctor. Ay, eso probablemente es cardiológico, ¿no? A diferencia de que me duele aquí, doctor. Siento una cosa extraña aquí, doctor. No olviden esa información, ¿verdad? Paciente cuando me duele aquí, siento una cosa extraña aquí, doctor, es diferente a que me duele aquí. Ese me duele aquí, en donde el paciente focaliza el punto del dolor, no suele estar asociado a un problema cardiológico. ¿Okay? El paciente que no puede definir dónde está el dolor y que suele dar un gran área de dónde está ese disconfort o ese dolor torácico, pues suele estar ahí. Incluso el paciente nos comenta, doctor, no me duele el pecho, me molesta. Suelen decir eso, ¿no? No lo llame dolor, que se corrige, ¿no? Es un malestar que siempre existe. Entonces, eso también les tiene que llevar a pensar de que podría estar relacionado este dolor a un problema de origen cardiovascular. La duración. ¿Cuánto tiempo está durando el dolor? Es fundamental. El dolor es un dolor transitorio. Este dolor tipo opresivo solamente dura unos 3 o 4 minutos y luego desaparece. Pues un dolor que ya tiene de gran intensidad, tipo opresivo, y que ya tiene más de 20 minutos. ¿No? Eso es importante. Los tiempos son fundamentales y nos ayuda a diferenciar frente a un dolor de repente cardíaco, tipo inestable, o de repente nos ayuda a diferenciar o a definir que estamos frente a un síndrome coronario agudo. ¿Okay? Bien, los factores que lo originan o exacerban, claro que sí, es importante, ¿no? Este dolor, ¿por qué se exacerba? Que cuando subo 3 pisos, ahí aparece el dolor. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo el paciente? Que el esfuerzo lo gatilla, ¿no? O que de repente cuando ya hago el esfuerzo, camino 5 cuadras, ahí me empieza a molestar el dolor, pero tengo que esperar un ratito, pasa el dolor y continúo caminando. Caramba, se exacerba con el ejercicio y calma con el reposo, ¿no? O no, doctor, este dolorcito puede exacerbar cuando estoy preocupada, en las noches, sola, pensando, o cuando discuto con mis familiares, ahí me duele más. Estrés, ansiedad, ¿no? Recuerden que la ansiedad también puede, además de causar estos dolores tipificados, también la ansiedad en personas con enfermedades en el corazón de verdad, como enfermedad coronaria, también puede generar una exacerbación de la angina. El frío, post ingesta de alimentos, también me hace pensar de que este malestar tipo opresivo puede deberse a un espasmo de las arterias coronarias. ¿Okay? Nosotros en invierno tenemos más pacientes cardiológicos, por ejemplo. ¿No? Eso ya es clásico, ya. La postura de cardiología en época de invierno está llena, ¿no? Entonces hay un montón de pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque en invierno las enfermedades cardiovasculares se manifiestan más, pues, y los pacientes van más a la consulta por esa razón. Bien, irradiación, claro que sí, tengo que preguntar. ¿Y el dolor suele quedarse aquí o se va a algún lugar? No, doctor, aquí nomás se queda, ¿no? Pero en otras ocasiones no, ese dolor pues, que tengo, o este fastidio se viene acá, doctor, aquí se me viene como que no me deja mover la mandíbula. O ese dolor que tengo aparece aquí y se va acá. Ya cuando ven ustedes esta descripción, ya paren los ojos, ¿no? Fundamental este tipo de descripción de dolor torácico que se irradia a ambos hombros, alta probabilidad de que algo grave está pasando en el paciente, ¿no? La irradiación del dolor es fundamental. Ahora, no todo el dolor se queda aquí, o a veces sí se va por otra parte, no especifica, bueno.
síntomas asociados. Sí, pues es fundamental que el paciente que nos comenta que además de tener dolor torácico tipo opresivo retroesternal, que ya va más de 20 minutos de duración, que se le está irradiando al cuello y que le está adormeciendo la mandíbula, está asociado a sudoración, a náuseas, ¿no? Y que este dolor es de gran intensidad, correcto, obviamente, y que tiene más de 20 minutos. ¿Qué les parece esa descripción? ¿Es algo serio o es algo así relajado? No tiene nada de esa ansiedad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta descripción de este cuadro clínico que les he comentado? Dolor torácico tipo opresivo, más de 20 minutos de duración, se irradia el hombro, sudoración, náuseas, y que hace media hora pues ya estaba peleando con mi esposa. ¿Ah? ¿Qué puede ser? ¿Ansiedad nomás? ¿Ah? ¿Qué? Ya te lanzaste frente a la piscina. Está bien. Puede ser un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Síndrome coronario agudo. Todavía no le pongan cosas apellido. Síndrome coronario agudo. ¿Ok? Porque sí, la clínica me está diciendo pues que el dolor es tipo opresivo, de gran intensidad, se está irradiando a zonas muy específicas, tiene síntomas neurodegenerativos, dura más de 20 minutos. Ya está, esa es la clínica de un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Que peleó con mi esposa, eso es otra cosa, es lo de menos. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? No necesariamente que sea un ansioso no le quita de tener un evento coronario agudo. Y a la inversa, ¿no? Aquel que no tiene ningún escenario y tiene pues un dolor ahí medio inespecífico, pero es diabético, tiene 70 años, es dislipidémico, fuma, tiene todos los factores de riesgo y tiene un dolor así medio inespecífico, a la inversa, ese paciente también puede estar haciendo un síndrome coronario agudo. Entonces es tan variada el espectro que lo que les comentamos básicamente se centra en describir lo más frecuente, pero no necesariamente esto es en un 100% así. Miren los dos extremos que les he dado. ¿Ok? Cuadros tan floridos que evidentemente puede ser un señor obeso, colorado, pulmón, ¿qué más? Es empresario, tiene empresas, estresado totalmente, ¿correcto? Hipertenso, toma medicamentos, es irregular, y que nos viene por un cuadro clínico muy clásico, muy característico, pues creo que hasta el señor de la puerta del hospital va a decir, pues hay que hacer música, ¿no? Entonces, pero obviamente tienen que saber eso, porque es la base, ¿no? Es la descripción clásica de un síndrome coronario agudo, pero también tienen que tener en mente de que hay un espectro de signos y síntomas que no necesariamente son tan específicos como les he comentado, pero la presencia de otros elementos, como por ejemplo factores de riesgo cardiovasculares, lo que nos debe llevar a poder establecer que esos síntomas inespecíficos también pueden expresar un síndrome coronario agudo. ¿Ok? Entonces, un 80% de los diagnósticos facilitos. Al toque de KG, este está elevado, este está elevado, se acabó. Pero hay un 20% de pacientes en donde esos síntomas, que no parecen tan específicos de síndrome coronario agudo, sí lo pueden ser, ¿no? Sí pueden representarse. Y es fundamental ahí, ¿qué cosa? ¿Qué otros elementos agrega el paciente? Para poder sospechar de que esa sintomatología no tan específica puede llevarla a pensar en un diagnóstico importante. Muy bien, entonces, con respecto al concepto de dolor torácico, ya hemos hablado de todas las características, ¿no? Intensidad del dolor, ¿no? Hagan ustedes una escala de 0 a 10, 0 nada, 10 lo más intenso de su vida, y definan la escala del dolor, ¿no? Lo otro es el tipo de dolor, ¿no? Tipo opresivo, tipo hinchar, tipo ardor. ¿Qué les exacerba? El esfuerzo, o la inspiración. Hay personas que cuando guían por dolor torácico y el señor respira, no, yo no puedo respirar otro porque me duele más. Ah, caramba, ya no está en un diagnóstico, ¿o no? Claro que sí. Entonces, todas esas características del dolor torácico me lleva a mí a definir en primer lugar si ese dolor puede ser de origen cardíaco o no de origen cardíaco. Y si es un dolor de origen cardíaco, poder definir si ese dolor corresponde a una angina de pecho o no corresponde a una angina de pecho. ¿Se dan cuenta? El dolor torácico es tan amplio que puede ser solo ansiedad, ¿no?
pero también puede ser cardíaco. Y si es cardíaco, pues dentro de los dolores de origen cardíaco hay diferentes tipos. Hay un dolor tipo pleurítico, en el cual pues aumenta con la expiración, que es clásico de qué patología. ¿Qué patología en cardiología genera dolor que aumenta con la inspiración? La pericarditis. La pericarditis. Entonces, la inflamación de la musculatura del corazón puede causar un dolor con la inspiración. Miren ustedes, también hay otros dolores, ¿no? Transficiantes, intensos, que lo puede causar una. ¿Perdón? Sí, claro. Que lo puede causar pues, una alteración o una lesión de las paredes de la arteria aorta, una disección aórtica, por ejemplo, ¿no? En el cual, además de dolor torácico de gran intensidad que irradia la espalda, ¿no? Este paciente suele asociar hipertensión arterial, presiones extremadamente altas, 180, 200. Es un paciente que llega a la emergencia, correcto, o un dolor torácico, evidentemente hay que hacer un buen triaje, ¿no? Además de la anamnesis rápida, puntual dirigida, hay que ver los signos vitales. Si un paciente llega con un dolor torácico de gran intensidad y con hipertensión arterial, pues habrá que pensar también en disección aórtica. Y eso es rápido y fundamental diferenciar. También es importante evaluar que si el paciente llega a la emergencia y llega hipotenso, pues hay que tomarle rápido el electro, porque ese paciente de repente se nos está infartando y se nos va a morir ahorita, ¿no? Y si está con la presión normal, tampoco lo dejen, pues el dolor torácico requiere el electrocardiograma, el dolor torácico requiere Zika, exige la toma de un electrocardiograma a los cuántos minutos. 1 minuto, 10 minutos, media hora, 1 hora, haga su cola. ¿Ah? Un dolor torácico suferente de Zika exige de que a los 10 minutos su paciente tiene que tener un EKG máximo, máximo. Entonces, en resumen, todo dolor torácico que se quiere entonces ser cardíaco debe tomarse un electrocardiograma a la brevedad y debemos evaluar los signos vitales o la estabilidad hemodinámica para poder actuar a la brevedad. Todos esos parámetros ya nos van incluso diciendo qué tipo de patología tiene su paciente. ¿Ok? Vamos entonces a evaluar. Dentro de este espectro de dolor torácico, la angina de pecho es una de las formas específicas de dolor. ¿Ok? Miren ustedes, ¿por qué el paciente tiene angina de pecho? ¿No? Tiene por qué, evidentemente, porque en alguna parte del músculo cardíaco, por ejemplo, tiene varios segmentos, algunos de los segmentos del ventrículo, del músculo cardíaco ventricular, pues hay un desbalance entre la oferta y la demanda. ¿Entre qué? El flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias al tejido muscular, pues evidentemente tiene un desbalance. ¿Okay? Está llegando poca oxigenación a ese músculo que requiere más oxígeno. Esto evidentemente va a generar ¿qué cosa? Que su metabolismo se haga anaeróbico y esto genere sustancias que se manifiesten en forma de dolor torácico. ¿Okay? Y esto obviamente es un síntoma clásico de ¿qué? La obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Se llama pues, arteriosclerosis o ¿cómo se llama enfermedad coronaria, ¿no? Arteriosclerótica, ¿no? Y bueno, pues esto puede verse cuando estas arterias, miren ustedes, se están obstruyendo parcial o incluso totalmente, ¿no? Y bueno, la angina estable es una enfermedad crónica. Es una enfermedad en la cual las arterias coronarias, miren ustedes cómo nace uno y cómo pues en la infancia es, ¿no? Entonces, las arterias coronarias pues tienen ahí su capa muscular, su íntima, limpiecita y todo lo demás, ¿no? Evidentemente ya ni ustedes están así, ¿ya? Más o menos estaremos por acá. Bueno, estarán ustedes por acá, ¿no? Porque obviamente todos los cambios del estilo de vida y otros factores genéticos incluso también influyen a que empecemos pues